Buenas tardes, nosotros somos el grupo que está formado por Andrés Afonso, Ru Alvarado, Miguel León y por mí, Silvia García López, que vamos a explicar la aplicación de Nordi. Así, generalmente, puedo decir que la aplicación de Nordi trata de la evaluación del rendimiento de los isquiotibiales. Ya posteriormente, mi compañero Miguel les explicará más específicamente la aplicación y cómo poder utilizarla. Antes que nada, para comenzar, tenemos que hablar de algunos conceptos básicos que son imprescindibles para poder entender posteriormente la aplicación. Esos conceptos básicos empezaríamos por la fuerza, que es la fuerza. Pues la fuerza está separada en dos puntos de vista. Son el punto de vista mecánico o desde el punto de vista fisiológico, como podemos observar. Desde el punto de vista mecánico, esto da causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Por así, para explicarlo más coloquialmente, si yo tengo una silla, yo ejerzo fuerza ante ella, pues estoy ejerciendo un movimiento. Por lo cual, esa fuerza desde el punto de vista mecánica es la fuerza que estoy ejerciendo sobre la silla. Vale, a su vez puede formar los cuerpos mediante la presión, mediante la unión de dos moléculas o a su vez la separación de dos moléculas. Y podemos decir que la ecuación conocida para poder evaluar o para poder describir esta fuerza mecánica es masa por aceleración. Después, desde el punto de vista fisiológico, que es el que a nosotros nos interesa, es la capacidad de producir fuerza a un músculo para poder activarse. Un músculo se puede activar mediante tres tipos de acciones: la acción concéntrica, por ejemplo en el curl de bíceps, la acción excéntrica y la acción isométrica. En estas tres fases o en estas tres acciones yo estoy ejerciendo una fuerza desde el punto de vista fisiológico. Vale, ¿qué pasa? Que nosotros podemos saber si alguien es más fuerte que yo. Bueno, sí, pero en un momento específico no, porque aparte de hay que ver muchos factores en cuenta, además del factor psicológico. ¿Qué factores son esos? El número de puentes cruzados, el número de sarcómeros, los filamentos de actina y miosina, qué capacidad tengo, los filamentos de miosina, que son aquí los gruesos, y los filamentos de actina, que son los finos. Podemos ver que si hay unión entre ellos, podemos ejercer una fuerza, y la unión de esa miofibrilla, estamos hablando de un sarcómero, ya compuesto por las líneas Z y demás. Vale, entonces hay que tener en cuenta también a su vez la presión y la tensión específica que estoy ejerciendo y la intensidad y la fuerza que estoy ejerciendo en ese momento para saber el tipo de fuerza que estoy ejerciendo. A su vez también el tipo de fibras, si yo estoy utilizando las fibras de DST, que son las lentas, o las FT tipo A, tipo 1, tipo B, tipo 2, que son las fibras rápidas. Si depende del tipo de fibras y demás conceptos que estoy dicho anteriormente, yo estoy ejerciendo más fuerza o no. Y también la unidad de medida es la Newton, su abreviatura entre paréntesis, como comentamos aquí, N mayúscula. Otros conceptos que hay que tener en cuenta: la cinemática y la cinética. Estos dos conceptos no están relacionados específicamente con la fuerza, sino están relacionados específicamente con el movimiento. Vale, bueno, podemos saber que es el movimiento esencial y para la vida. A su vez que cuanto más movimiento ejerces en tu cuerpo, mucho más calidad de vida obtendrás. Por lo cual, la cinemática es la parte de la mecánica que estudia solamente el movimiento. Estudia el movimiento, no el porqué ni nada, sino solamente estudia el movimiento. A diferencia de la cinética, que es la parte de mecánica que describe o estudia el porqué, la causa del movimiento. Vale, tales que tener en cuenta para la cinemática, tales como la fuerza de gravedad, la resistencia externa, la fuerza muscular y la fricción entre un cuerpo y un suelo, por ejemplo. Vale, ¿qué pasa con la resistencia externa? Para que lo entendamos, nosotros cuando estamos nadando, la resistencia que está contra nosotros al ejercer la fuerza es el agua. Entonces esa resistencia externa y todo lo que conlleva nuestra fuerza, ya estamos hablando de la cinética. Vale, también podemos representar la energía cinética mediante masa por velocidad al cuadrado partido entre 2. Vale, ahora vamos a hablar de las acciones de la fuerza. Para que lo puedan entender específicamente y más fácil, hemos puesto unas fotos que son específicas de máquinas del gimnasio, de lo que podemos encontrar cuando realizamos ejercicios musculares. Bueno, estamos hablando de las inerciales, isocinéticos y isotónicas.
Las isoinerciales, como podemos ver, la abreviatura ISO significa igual, por lo cual isoinerciales es misma inercia. Cuando aquí hemos puesto que son como las poleas cónicas. La polea cónica se trata de un cono en el cual está compuesto por por un cable, en el cual si yo ejerzo fuerza sobre el cable, la polea va a la dirección contraria, por lo cual la inercia que se genera, aunque yo genere mucho más fuerza que anteriormente, por ejemplo, la inercia sigue siendo la misma, es constante. La polea en sí, cuando yo genero la fuerza, la polea gira y después cuando ya termina la inercia, vuelve a su posición inicial. Vale, isocinético, como he dicho antes, misma inercia, pues aquí isocinético, misma velocidad. Son aquellas máquinas que podemos ver aquí, en las que nosotros ejercemos un movimiento, la velocidad está constante en todo momento. Y después las isotónicas, son ejercicios los cuales mantienen la misma tensión en todo el movimiento, como hemos visto en el gimnasio o cuando yo genero algún movimiento con elástico. Yo genero una abducción o aducción, genero la misma tensión en todo el momento. Por mucho que aumente la intensidad subiendo el peso, mi tensión siempre es la misma. Genero la misma tensión en el aductor tanto como en el aductor. Pues esos son los ejercicios isotónicos. Vale, ya centrándonos específicamente en el tema en el que nos interesa, pues la anatomía. Antes que nada, para explicar la anatomía sobre los isquiotibiales, saber qué es la anatomía. Pues es la ciencia que estudia la forma y la estructura del cuerpo humano, como podemos ver por Jiménez, Castellanos, Catalina y Carmona en el Nido del Mito. Vale, ¿qué pasa con los isquiotibiales? Podemos ver que está compuesto por tres músculos. Vale, ese conjunto de músculos podemos saber que está compuesto por los bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso, que posteriormente les explicaré más detalladamente. Vale, ¿qué es el isquiotibial? Es un gran conjunto de músculos que están compuestos por tres, lo que he dicho anteriormente: bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. Vale, los cuales son específicos para nosotros poder flexionar la rodilla y flexionar la articulación de la cadera. Específicamente, flexionar la articulación de la rodilla es esencial los isquiotibiales para poder realizarlo. Este gran complejo de músculos, al ser muy grande y estar compuesto por tres, genera una gran fuerza a diferencia de otro músculo que es más pequeño, por ejemplo el bíceps, el tríceps, el trapecio. Este músculo, al ser compuesto por tres, genera muchísima más fuerza que otros músculos. Vale. Pero también es muy importante saber que aunque sea un músculo muy grande y esté compuesto por tres, también a su vez, aunque genera una fuerza muy importante, podemos decir que también se lesiona muy fácilmente. Por ejemplo, en unos deportes los que se lesionan muy fácilmente es el fútbol sala o el pádel, principalmente el fútbol sala, porque al haber muchos cambios de dirección, ya directamente el isquio lo puede tener acortado y puede lesionarse fácilmente. Aquí como vemos en la foto, por se ve específicamente, ¿vale? Seguimos con el isquiotibial, ¿vale? Se produce una mayor tensión muscular en los isquiotibiales cuando se realiza flexión de cadera. He dicho principalmente que lo que nos ayuda el isquiotibial es la articulación de la rodilla, pero como he dicho anteriormente, nosotros puede generar muchísima más tensión cuando extendemos la cadera, hacemos una extensión de cadera, pero también a su vez cuando extendemos totalmente la articulación de la rodilla. Ya cuando ejercemos esas dos, la flexión de cadera más la extensión de rodilla, estamos generando muchísima más tensión en el músculo. Vale, ¿qué pasa con este gran músculo? Que como he dicho anteriormente se lesiona fácilmente. También podemos decir que tiene mayor efecto cuando lleva un gran rendimiento atlético, es decir, al ser un músculo mucho más grande, pues conlleva en el que tú cuando realizas un ejercicio de isquiotibiales, tú puedes realizar mayor intensidad más fácilmente, es decir, tú puedes aumentar la intensidad más fácilmente subiendo más peso al ser un músculo más grande. A diferencia del bíceps, nosotros para subir la intensidad subiéndole el peso, eso nos va a ser mucho más difícil, la velocidad será más lenta al subir el peso poco a poco. Pero a diferencia del isquiotibial, al ser más grande, nosotros podemos realizar un proceso mucho más rápido para poder aumentar la intensidad. Vale, a su vez podemos decir que, bueno, lo he dicho anteriormente, hay una gran conexión entre las fibras y por lo cual también a su vez, aunque sea un gran músculo compuesto por tres, genera una gran tensión y hay que tenerlo controlado.
Vale, ya nos centramos específicamente en los 3 grupos musculares, ¿vale? Sería el bíceps femoral, ¿vale? El bíceps femoral está compuesto por 2, ¿vale? 2 cabezas, la cabeza corta y la cabeza larga. Podemos decir que ambas se insertan en la cabeza del peroné y del cóndilo lateral de la tibia y de la fascia, ¿vale? La cabeza corta, ¿vale? Podemos decir que no es principalmente el isquiotibial. ¿Por qué? Porque no contiene no contiene 2 articulaciones, que son de la cadera de la rodilla, sino está compuesto por una articulación, por lo cual no es principalmente el isquiotibial, la cabeza corta. ¿Cuál es su origen? La vía lateral de la línea áspera, ¿vale? También la inserción, la cabeza peroné y el cóndilo lateral de la tibia. La función, flexión de rodilla y rotación lateral de la tibia. Y el suministro vascular, tanto la cabeza corta como la larga, podemos decir que son ramas perforantes de la arteria femoral profunda. Vale, a diferencia de la cabeza corta con la larga, lo que más le diferencia es que a su vez de la rotación lateral de la tibia también ejercemos una extensión de la tibia. Y a su vez podemos decir que el origen no es en la vía lateral de la línea áspera, sino en la tuberosidad isquiática. ¿Por qué? Porque ya no solo contiene una articulación, sino contiene 2, la de la rodilla y de la cadera, por lo cual ya sí es principalmente el isquiotibial, a diferencia de la cabeza corta. Vale, ya centrándonos en el semitendinoso, podemos decir que este es el más destacado fisiológicamente. ¿Por qué? Porque se trata de que está colocado medialmente, es decir, justo en el medio del isquiotibial. Es el más largo y el más fino, y por lo cual, por eso se dice que es más destacado fisiológicamente, porque es el que más destaca al ser el más largo. Vale, ¿cuál es su origen? En la superficie medial interior del isquiotibial, es lo que he dicho anteriormente, al estar colocado en el medio, justamente su origen es en el medio del isquiotibial. La inserción tibial media, todo relacionado con el medio del isquiotibial, por lo cual lesionarse así podemos decir de que se sufre mucho más que en el bíceps femoral o en el semitendinoso, en el semimembranoso, porque es un músculo mucho más grande y ejerce todo medialmente en el músculo. Vale, función, podemos decir la flexión de rodilla, la extensión de la cadera y la rotación medial de la tibia, junto con la flexión de la rodilla. Vale, y la inervación, el nervio tibial, como anteriormente el bíceps femoral de la cabeza corta y el bíceps femoral de la cabeza larga. Y el semimembranoso, este es el músculo más pequeño de los 3, ¿vale? Es el menos que destaca en sí, ¿pero por qué? Porque es el más pequeño, es el que directamente no está prácticamente escondido, ¿vale? Y no solamente, como hemos dicho antes, que se inserta anteriormente que se inserta en la cabeza del peroné y en el cóndilo, sino el membranoso que solo se inserta en el cóndilo tibial de la media, tibial medial, perdón. El origen, tuberosidad isquiática, ¿vale? Es el más pequeño, como anteriormente he dicho, y es el que más está cerca de los aductores. La función, flexión de rodilla, extensión de cadera y rotación medial de la tibia, ¿vale? Igual que el semitendinoso. Y en la inervación, el nervio tibial, ¿vale? Todo esto que he comentado anteriormente es realizado por Asprin y compañía. Vale. Hemos puesto algunos ejercicios en los que nosotros, si les interesa fortalecer los isquiotibiales, podemos encontrar 3 ejercicios básicos en los cuales podemos ejercer tanto en casa como en un gimnasio, principalmente en un gimnasio. ¿Cuáles son esos? Peso muerto, máquina isquiotibial acostado y máquina isquiotibial sentado. Vale, ¿qué diferencia hay entre ellos? Bueno, el peso muerto nosotros realizamos una flexión de cadera, ¿vale? Una flexión de cadera y tenemos que tener las rodillas no totalmente extendidas. ¿Por qué? Si nosotros extendemos totalmente la rodilla, es verdad que nosotros al hacer una flexión de cadera y una extensión de rodilla, ejercemos mucha más tensión en el músculo isquiotibial, pero ya centrándonos en la salud es mucho más recomendable realizar una flexión de cadera y una pequeña flexión de rodilla para así poder fortalecer los isquiotibiales y con mucho más precaución. A su vez, también este ejercicio podemos fortalecer el glúteo medio y los lumbares, pero principalmente es un ejercicio en el que se fortalece los isquiotibiales y bastante interesante. Vale, la máquina isquiotibial acostada, podemos decir que a diferencia del sentado,
Este es mucho más cómodo, ¿vale? Ya dado que es una posición bastante cómoda y bastante saludable, pero solo fortalecemos principalmente el bíceps femoral. El semitendinoso y el semilanoso no lo fortalecemos mucho, a diferencia del sentado. Podemos decir que el sentado es más incómodo, la posición, ¿vale? No es principalmente muy saludable, ¿vale? Pero es verdad que se ejerce mucho más tensión en el semitendinoso y el semimembranoso. Por lo cual, si tú quieres realizar un ejercicio en el que complete todo el isquiotibial, se pueden hacer estos dos ejercicios y podemos fortalecer principalmente los isquiotibiales de manera saludable, siempre controlando la intensidad y el volumen. Posteriormente comenzará mi compañera Rúa a explicar diferentes conceptos y diferentes temas sobre el isquiotibial que les pueda satisfacer.